Control Your Mind with Praise 59. Bendiciones mis hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, es una alegría para mí saludarles en el nombre de Jesucristo. El propósito de la presente lección es hacerles entender lo que la profecía dice acerca de los tiempos del final, y aclarar la confusión que existe cuando no estamos familiarizados con lo que realmente la Biblia dice. Espero que después de estudiar conmigo la presente lección, usted esté en la capacidad de entender el propósito de Dios para su vida, y se sienta preparado para enfrentar los tiempos duros y difíciles que se aproximan. Oro en el nombre de Jesús, pidiendo al Padre que le abra el entendimiento, y le dé sabiduría espiritual para entender la palabra de Dios. Bendiciones. Amén. Controla tu mente con alabanza. Para la mayoría de nosotros, nuestra mente es un campo de batalla porque lidiamos con pensamientos, deseos pecaminosos y vagos que nos atormentan y nos esclavizan. Pensamientos surgen de la nada, son inapropiados para nosotros como creyentes, que nos convencen, manipulan y dominan. La Biblia habla mucho sobre nuestra mente, nos revela un estándar aparentemente imposible para nosotros, un dilema entre lo que pensamos y decimos, entre lo que pensamos y hacemos. Todo depende de nuestros pensamientos. Si queremos tener paz mental, para lograr eso, tenemos que pensar bien y poner nuestros ojos fijos en Dios. Isaías 26:3. Las Escrituras nos aconsejan que no nos amedrentemos, sino que pensemos solo en cosas buenas y puras, que pongamos nuestra mente en las cosas del cielo, y no en las cosas de la tierra. Filipenses 4 del 7 al 8, Colosenses 3 del 1 al 2. De allí, que cuando esta lucha atormenta nuestra vida, surge la pregunta, ¿cómo podemos fijar nuestra mente en Dios, enfocarnos en el cielo y seguir viviendo en este mundo donde reina la incertidumbre? ¿Cómo podemos evitar y dejar de preocuparnos cuando impedimentos para lograrlo? En esta serie, intentamos responder estas y otras preguntas, considerando que como cristianos tenemos que tener una mente transformada. De eso, explicaremos en esta conferencia. El apóstol Pablo envió una carta a los cristianos de Roma. La carta era una exhortación a que no se conformen a este mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Estos cristianos ya habían experimentado una tremenda transformación al convertirse en seguidores de Jesús, habían recibido el Espíritu y la vida eterna de Dios en todo su ser, se habían convertido literalmente en hijos e hijas de Dios mediante por haber nacido de nuevo. Juan 1, del 12 al 13, Juan 3 del 3 al 5. Pablo, en su mensaje a los cristianos de Roma, alcanza a toda la iglesia amonestándoles a ser transformados al renovar la mente para no vivir conformándose a amar y practicar las costumbres de este mundo. Este mundo con sus costumbres culturales paganas está en rebelión contra Dios, piensa, habla y practica todo lo contrario, no hace la voluntad de Dios. Los verdaderos cristianos que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Cristo, y aceptado como nuestro Señor, lo reconocemos como soberano de nuestras vidas, al salir de un mundo contaminado por el pecado que era enemigo de Dios. En el pasado, antes de aceptar a Cristo, vivíamos conforme al mundo, todo nuestro ser interior, nuestros pensamientos, nuestra personalidad, perspectivas, capacidad de razonamiento, inclinaciones morales y nuestra conciencia habían sido moldeada por lo que hemos visto, oído y experimentado en este mundo. Todos nosotros tenemos actitudes, patrones de pensamiento, prejuicios, creencias, opiniones, sin valores y principios morales y valores contrarios a la verdad de Dios que hemos traído del mundo. Por eso, aunque hemos llegado a tener una fe genuina en Dios y le hemos entregado nuestro corazón, aún no obramos correctamente, porque no pensamos como Dios piensa. Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Como creyentes redimidos, realmente tenemos que cambiar, si queremos lograr el propósito para el que fuimos creados al principio, ser hijos e hijas de Dios, con la capacidad de ser la morada de su Espíritu y para que Dios refleje su bondad, amor, santidad y misericordia, al glorificar su nombre e impactar a este mundo que nos rodea. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Cuando sus buenas obras brillan a la vista de todos, ellos pueden alabar al Padre Celestial. Mateo 5 del 14 al 16. La forma en que vivimos y actuamos se fundamenta en nuestra forma de pensar. Si nuestros pensamientos no concuerdan con los pensamientos de Dios, no reflejan la imagen exacta del Padre y de Cristo. Nuestra mente tiene que ser renovada.
Romanos 12:2. Debemos dejar que Dios nos transforme interiormente cambiando nuestra forma de pensar. Dios no puede morar ni obrar en una mente contaminada y dominada por el pecado. Cuando nuestras mentalidades cambian, nuestras actitudes son transformadas. Para que nuestra mente sea renovada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, necesitamos un proceso de lectura regular y repetida de las Escrituras. Solo meditar en ella, podemos mentalmente moldear nuestro pensamiento y obrar conforme al propósito de Dios. Segunda de Corintios 3:18. La forma en que vivimos, es decir, el carácter y comportamiento que tenemos, es resultado de la visión de la realidad que tenemos, es decir, la forma en que vemos las cosas. Todo lo que creemos sobre la realidad se fundamenta en la información que hemos recibido de este mundo a lo largo de nuestra vida. La información que tenemos y practicamos, proviene de un mundo contrario a Dios. Ha llegado a nosotros, a través de tus sentidos físicos, principalmente de nuestros ojos y oídos. Nuestros sentidos no comprenden la real situación, porque es una realidad que no sé percibir. Nuestros sentidos no están en la capacidad de ver si realmente existen las realidades invisibles. Hay cosas que con nuestros ojos humanos no podemos verlo porque son invisibles. Perteneces a nuestro Dios Todopoderoso invisible que tiene un reino invisible lleno de sus santos ángeles. Las realidades invisibles solo pueden ser vistas para impactar y transformar nuestras vidas. Colosenses 1:16, Primera de Timoteo 1:17, Hebreos 11:13. Hay cosas que no podemos ver porque aún pertenecen a la vida que está por venir. En el cielo, todos nos reencontraremos con nuestros familiares y amigos. Allí, tendremos reversión de la pérdida, el dolor y la injusticia que sufrimos al estar en este mundo. Allí recibiremos las recompensas por el servicio fiel a Dios, porque en aquel entonces, la nueva tierra será renovada a las condiciones que tenían antes de que el pecado contaminara el mundo. Romanos 8:18. Solo Dios, en su omnisciencia, todo lo ve y todo lo sabe, controla los hechos en cualquier situación, revelándonos con su poder estas realidades invisibles, al demostrarnos cómo realmente son las cosas a través de su palabra escrita, la Biblia. Una mente renovada ve las cosas como realmente son, porque las ve según Dios. Una mente renovada piensa y acciona conforme con las realidades invisibles, porque sabe cómo afectan nuestro carácter y comportamiento. Una mente renovada no reniega de lo que ve y siente, no se amedrenta de lo que acontece en este mundo, porque reconoce que hay más en la realidad de las cosas que no vemos que en las cosas que vemos y sentimos. Renovar nuestra mente es un milagro, nos ayuda a lograr un cambio permanente en la visión de nuestra realidad y de nuestras perspectivas, pero requiere tiempo y esfuerzo. La semana pasada hablamos sobre cómo controlar nuestra mente en medio de las dificultades, mientras nuestra perspectiva, o visión de la realidad cambia. Para controlar nuestra mente, primero debemos comprender que nuestros sentidos físicos funcionan automáticamente, y nos comunican constantemente la información del mundo visible a nuestra mente. A medida que nuestra mente recibe esta información, se generan automáticamente pensamientos y emociones. Es entonces, cuando nuestra mente comienza a procesarla, a sacar conclusiones y tomar decisiones sobre lo que debemos o no hacer. Para lograr esto, tenemos que examinarse y comenzar a hablarte a nosotros mismos sobre lo que vemos y cómo sentimos. Este proceso no solo ocurre automáticamente, ocurre por el conocimiento de todos los hechos y de la situación, es decir, el contexto de creencias, prejuicios y hábitos que dan respuesta a lo establecido. No podemos detener este proceso automático por voluntad propia, sin embargo, podemos interrumpirlo y tomar el control de nuestra mente eligiendo desviarlo, y saliendo a lo que nuestra mente nos quiere llevar a hacer. Jesús nos legó un gran principio y perspectiva sobre cómo tener control de las malas decisiones, instando a sus seguidores a no preocuparse, y preguntándose por dónde vendrán las necesidades básicas de comida, ropa nuestra. Mateo 6:25 al 34. Jesús les dijo a sus oyentes que cuando vean estas cosas no se preocupen, sino que cambien el enfoque de las realidades invisibles. Él les dijo que miraran y consideraran las aves y las flores. Mirar y considerar significan más que la vista física, aunque ambas palabras implican observar con atención. Jesús señaló que las aves comen bien, y las flores se visten bien conforme a la realidad invisible, porque Dios Padre cuida de ellas, haciéndoles entender que más importantes somos nosotros que las aves y las flores. Por lo tanto, tenemos que confiar en que nuestro Padre cuida de nosotros. La palabra griega
Preocupación de Mateo 6:25, proviene de una palabra griega que se traduce distracción. Jesús les estaba diciendo, no dejen que lo que ven y olen les distraiga de las realidades invisibles, sino más bien, enfóqueme en las realidades de las cosas del cielo. Si la cuida de su creación, entonces, también cuidará de nosotros. Después, Jesús dijo, así que no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos, beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mateo 6, 31 al 32. Tenemos que cambiar nuestro enfoque de ver las cosas y enfocarnos en controlar nuestras preocupaciones y los pensamientos que nos distraen. Hablando contigo con nosotros mismos sobre lo que vemos y sentimos. Recordemos las realidades invisibles, y poder ver las cosas según Dios, y exprésalas. Nuestra mente no puede pensar una cosa y nuestra boca decir otra. Obtenemos una mejor comprensión de cómo debemos ver las cosas, en la carta que Pablo escribió a los hebreos que estaban experimentando serias presiones y persecuciones para abandonar su fe en Jesús, burlas, palizas y pérdida de propiedades. Hebreos 10 del 32 al 35, fue escrita por Pablo para animar y mantener fieles a los hijos de Dios. Pablo les dijo, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, considerando a aquel que soportó tanta hostilidad de parte de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen. Hebreos 1:12 del 1 al 3. Ahora, notemos que a Pablo le preocupaba para que las presiones y persecuciones que enfrentaban los creyentes no los cansaran ni desanimaran. Observen lo que Pablo les amonestó a hacer, a que no apartaran la mirada de las cosas que se podían ver a las cosas que no se podía ver, que se fijaran en el Señor Jesucristo, quien es la fuente y el consumador de nuestra fe, y confianza en Dios. Cuando Pablo escribió estas palabras, acababa de enumerar a numerosas personas de la historia de Israel que hicieron hazañas y soportaron momentos difíciles, enseñando a que sus seguidores no se enfocaran en el presente visible, sino que consideraran lo que no podían ver, las realidades invisibles del reino de Dios. Veamos varios ejemplos. Pablo recordó a sus lectores a José, el bisnieto de Abraham, a quien sus hermanos, motivados por los celos, lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que lo habían comido las fieras. Génesis 37:50. Podríamos hacer una serie sobre lo que le sucedió a José, pero consideren solo estos puntos para afirmar este tema. José fue llevado a Egipto por traficantes de esclavos, soportó muchas dificultades, pero Dios estuvo con él, y finalmente se convirtió en el segundo al mando en Egipto, a cargo de un programa de distribución de alimentos que alimentó a miles de personas durante una época de gran hambruna. Dios le hizo dos promesas a José antes de que comenzaran sus problemas: sería levantado grandemente, pero luego sufriría y regresaría a su patria Canaán, la actual Israel. Génesis 37 del 5 al 8, Génesis 35 del 9 al 12. La primera promesa se cumplió durante la vida de José, pero no la segunda cuando José regresó a su tierra. Poco antes de morir, José hizo prometer a su familia para que lleven sus huesos cuando regresaran a Canaán. Notemos el comentario de Pablo, por fe que José, cuando estaba a punto de morir, habló con confianza de que Dios sacaría al pueblo de Israel de Egipto, y por eso, ordenó que se llevaran sus huesos consigo cuando se regresaran a Canaán. Hebreos 11:22. José, no solo estaba convencido de que Dios traería a Israel de regreso a casa, sino que sabía que su cuerpo resucitara, volvería a estar en su tierra natal. Job 19 del 25 al 26. José vivió conforme a realidades invisibles, Dios con él en el momento presente, así como una restauración y recompensa futuras en la vida venidera. Esto le dio paz mental. La palabra griega que Pablo usó para referirse a José cuando habló de estas cosas, significa ejercitar la memoria o recordar. José mantuvo su enfoque recordando las promesas de Dios. Moisés fue otro hombre que ordenó su vida conforme a realidades invisibles. Moisés nació mientras los descendientes de José estaban esclavizados en Egipto. Éxodo 1 al 4, a través de una serie de eventos, Moisés terminó siendo criado en la casa del faraón como príncipe de Egipto, pero dejó esa vida para reunirse con su pueblo sufriente. Creemos que nuestros puntos de vista de Pablo nos muestra una idea del estado mental de Moisés para libertar y traer de regreso a su pueblo. En Hebreos 11:27, dice que Moisés salió de la tierra de Egipto,
refutando los privilegios de la nobleza porque mantenía la mirada puesta en lo invisible. Los ojos físicos no pueden ver lo invisible. Según Pablo, implica percibir con la mente, dirigiendo el pensamiento al objeto. Moisés mantuvo su enfoque, su atención, en el Dios invisible a través de su palabra, de sus promesas a su pueblo, y eso lo ayudó a perseverar y esperar en Dios. Moisés escribió varios salmos, incluyendo el Salmo 94. Observemos un versículo que nos da una idea de las cosas invisibles. La mente de Moisés, en la multitud de mis pensamientos angustiados dentro de mí, tus consejos alegran y deleitan mi alma, versículo 19. La palabra consuelo tiene la idea de conforte, y poder para aliviar el dolor o la ansiedad. El consuelo proviene de la palabra de Dios porque no solo nos muestra cómo es la realidad del reino invisible, sino cómo entrar en el reino invisible y beneficiarse a través de su palabra. Romanos 15:4. Pablo se refirió a David cuando enfrentó grandes dificultades, y cómo fue capaz de luchar con sus pensamientos íntimos. Por eso escribió y cantó los salmos conocidos por el pueblo. David escribió el Salmo 63, mientras se escondía del rey Saúl en el desierto de Judea, donde solo había sol y no había agua. Primera de Samuel 22, Primera de Samuel 23, y Primera de Samuel 24. El Salmo 63, 1 y 5 y 6, dice, mi carne te anhela, como la tierra seca y árida que necesita del agua, y sigue diciendo, con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando estoy en mi cama y cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Mientras David hacía la vigilia nocturna, cuidándose de los animales salvajes y del ejército de Saúl, experimentó terribles circunstancias. Aquí es donde decidió apartar su mirada de las distracciones terrenales para poner sus ojos fijos en Dios que estaba con él y por él. Alabar significa recordar, meditar, pensar y mencionar sus hechos maravillosos. Meditar significa exaltar y hablar con placer y gozo alabando la grandeza de Dios. En estos salmos, la alabanza de David se refiere con frecuencia a sí mismo, escondido bajo la sombra de las alas protectoras de Dios. David escribió, porque tú has sido mi socorro, en la sombra de tus alas me esconderé y cantaré de ti con alegría. Ten piedad de mí, oh Dios, porque en ti se refugia mi alma, en la sombra de tus alas me esconderé hasta que pasen las tormentas destructoras. Salmo 57. En el Salmo 63, cuando David vivía en un desierto, por donde quiera que miraba, solo veía un paisaje desolador y peligroso. En el Salmo 57, cuando David se escondía en una cueva por donde quiera que miraba, solo veía paredes de la cueva. Sin embargo, David mirando estas cosas nunca se amedrentó, más bien decidió centrarse en realidades invisibles, confiando en el cuidado y la protección de Dios. Abriendo su boca alababa su nombre. Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme y confiado. Te cantaré salmos, te alabaré y te daré gracias. Salmo 57 del 7 al 9. Alabar a Dios con la boca cambia nuestro modo de pensar y vuelve nuestra atención a Él, evita que nuestra mente sea manipulada y dominada por el temor y los deseos de este mundo, nos lleva a meditar y a preguntarnos ¿qué debo hacer, Señor? La alabanza en realidad es el lenguaje de la fe, cuando alabamos a nuestro Dios Todopoderoso, eterno e invisible, reconociendo que su ayuda viene de Él. Aunque no lo podamos percibir, movemos el mundo invisible a nuestro favor, nuestra confianza en Él crece y nuestra convicción que Él está con nosotros aumenta, que tenemos su poder para afrontar cualquier situación. Para lograr toma tiempo, no podemos cambiar tu perspectiva y renovar nuestra mente de la noche a la mañana. Abandonar nuestra confianza en las cosas temporales es difícil, pero no imposible cuando descubrimos el secreto de alabar a Dios, y lograr absoluta confianza que Él siempre nos sacará de los problemas. Hasta que lleguemos a completar este proceso, y logremos controlar nuestros pensamientos y aprendamos a alabar a Dios en todo momento. Alabar a Dios significa reconocerlo y exaltar quién es Él por todo que ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Cuando alabamos a Dios ponemos toda nuestra atención en Él. Tenemos poder sobrenatural para refutar todas las distracciones de este mundo. Podemos ver las cosas tal como realmente son, Dios con nosotros y en nosotros, que nos ayudará a superar cualquier situación que enfrentamos librándonos de todo problema, y de las trampas del diablo hasta que seamos levantados en las nubes. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.